Buenos días a todos. Muchas gracias, ante todo, por su presencia. Soy Carlos de la Fuente, director de Servicios Tecnológicos de la Fundación CETIC, y tengo el honor de abrir la primera de las mesas de esta interesante jornada, y que no es otra que la mesa relacionada con el valor económico y social de la apertura de datos. Un tema, sin duda, pues apasionante y súper importante. Quizá es una de las cuestiones con las que nos levantamos todos los días que nos dedicamos al tema del Open Data, porque es la eterna pregunta, la de cuál es el retorno de esa inversión que se está haciendo, si esto realmente está generando un valor económico en el mundo de la reutilización, si realmente esto está repercutiendo en la calidad de vida de los ciudadanos, que al fin y al cabo pues es el deseo y el objetivo fundamental de los procesos de apertura de datos. Conmigo en la mesa pues están representados pues expertos, administración pública, sector de la reutilización. Creo que esto nos puede dar unos minutos interesantes. Tenemos el tiempo muy medido, pero tenemos una ocasión, yo creo que, de reflexionar conjuntamente y sobre todo, bueno, pues quizá debatir, porque habrá probablemente puntos de vista diferentes. Les pido, por favor, que participen, porque de eso se trata, y como profetas que somos del gobierno abierto y de la apertura de datos, pues de lo que se trata es que luego podamos participar. El orden de intervenciones, o cada uno de los ponentes tendrá 5 minutos para hacer una exposición, y la idea es que a continuación podamos pues preguntar todo aquello que consideremos relacionado con la temática. Yo estaré o estaremos atentos a Twitter por todos aquellos que no están ahora mismo presentes en la sala, pero que también tengan algo que aportar y compartir en esta cuestión. Y ya, pues, sin más, bueno, paso a introducir brevemente el tema de la mesa. Bueno, la realidad es que, bueno, pues los informes o un poco las promesas de lo que es el mundo de la reutilización, el mundo de la apertura de datos, pues nos proponen un escenario pues como muy interesante, con potenciales retornos económicos, con potenciales cantidades, digamos, de generación de negocio, pues más que motivantes. Pero la realidad, y así lo demuestran muchos de los informes que se vienen publicando por todos aquellos que están ya en los procesos de apertura de datos, es un poco distinta. Es decir, no está el mercado de la reutilización aportando ese valor económico y, por tanto, quizá el valor social tan interesante como se nos venía diciendo a través de los diferentes informes. Me refiero a los informes MEPSIR y muchos otros. El mercado de la reutilización quizá está dormido, podríamos decir. Y esto, pues, hay diferentes motivos. Los pocos conjuntos de datos que hay abiertos, el escaso interés que tienen estos datos, las pocas cantidad, digamos, de empresas reutilizadoras que existen en este momento, y no me refiero solamente a las empresas tecnológicas, pero lo que sí es cierto es que hay que, en cierto modo, estimular el mercado de la reutilización. ¿De quién es misión de estimular el mercado de la reutilización? Bueno, eso es una pregunta interesante que a veces genera muchísimo debate. Luego, por otro lado, está el papel de los ciudadanos. Cuando hablamos del retorno social, el ciudadano, pues, evidentemente, es muy importante. Y cuando hablamos del proceso de generación de valor a través de la reutilización, pues el ciudadano, digamos, que está en el último eslabón. La administración, el reutilizador entran en un determinado diálogo, pero ¿hasta qué punto se resuelven las necesidades de los ciudadanos? ¿Hasta qué punto se tienen en cuenta estas realidades de los ciudadanos? El ciudadano, al fin y al cabo, es importante porque debe determinar, en función de sus necesidades, cuáles serían los datos más interesantes para abrir. Serían aquellos que, bueno, pues que realmente mejoran esa calidad de vida de los ciudadanos a través de la eficiencia también de las administraciones. Por último, hay un reto, un reto importante, lo comentaba al inicio de mi intervención, que es la forma en la que medimos, cuantificamos el retorno de la inversión.
Como decía, esta es la pregunta del millón, porque cuando arrancamos, cuando nos ponemos en marcha en las diferentes iniciativas de apertura de datos, pues surge esa pregunta, esta inversión que hago en los procesos de apertura de datos, ¿qué retorno tiene? ¿Cuál es el retorno que está produciendo? Bueno, el problema que tenemos es la falta de criterios o la falta de modelos de evaluación de ese retorno de la inversión, en primer lugar. Quizá utilizamos términos o un término, cuando hablamos de ROI, de retorno de inversión, excesivamente economicista, y tenemos que ser capaces de cuantificar y cualificar otros valores que tiene los procesos de apertura de datos. Y quizá aquí lo que tenemos que hacer es medir en términos de impacto de otro tipo, que no solamente es el retorno económico. Bueno, yo creo que con esto hago una brevísima introducción de cuál es el escenario que se nos plantea en torno al valor económico y social de la apertura de datos, y sin más, pues voy a dar paso a cada uno de los ponentes, que tendrán 5 minutos para hacer su exposición, bien aquí en la mesa, bien en el atril. Pues en primer lugar, con nosotros está Alberto Abella, un experto en el mundo de la apertura de datos, socio de la empresa Router. Alberto, sin más, adelante. Gracias. Sí, ahora mejor, ¿verdad? Vale. Bueno, y ahora el segundo paso es que funcione. A ver. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alberto Abella. Soy socio de la empresa Router Analysis. De hecho, ahora voy a ponerla ahora. A partir de las 10:15 voy a publicar por Twitter un resumen de lo que cuento. O sea que si queréis no estar atentos, lo leéis dentro de 10 minutos y no pasa nada. Para eso están las tecnologías. Bueno, lo primero, y veis ahí la imagen de este señor, de este cura, que era un cura que le echaba la bronca a la gente que venía a misa porque se venía poco a misa. A mí me pasa aquí lo mismo. Creo que falta mucha gente de la que tendría que estar. No vosotros, lógicamente, pero sí, yo creo que hay que tomarse las cosas con un poco más de visión de futuro, vamos a decirlo así. De hecho, pongo ahí la foto de los ministros porque estos son los que deberían de tener un plan ya de publicación de datos. Porque la publicación de datos sistemática no es una cuestión política, es una cuestión de modernidad de Estado. Y en este caso, de eficiencia, como bien ha dicho el secretario de Estado. Y la eficiencia, esta eficiencia es de las que menos dinero cuesta. Me pasaban ahora un enlace diciendo que nuestra falta de transparencia nos va a costar mucho dinero, en palabras de Moody's. Y entonces, cuando lo dice Moody's, desgraciadamente en esta época tenemos que agacharnos. Bueno, lo primero que quería decir a los poderes es que, bueno, efectivamente vamos a tener una ley de transparencia, bueno, que se dejen ayudar un poquito más. Esa ley todavía, los borradores que hay, pues hombre, yo creo que son mejorables. Y el sector infomediario y seguro que muchos de los sectores públicos querrían aportar mucho a esa ley. Yo creo que estamos a tiempo y deberíamos de estar aquí. Lo siguiente que quería comentaros es que ¿para qué tienen que servir estos datos? A ver, pues tienen que servir para que los que cumplen la ley lo tengan más fácil. Cuando digo los que cumplen la ley, especialmente pues las empresas. Si queremos generar valor económico, tiene que ser más fácil. Es decir, si alguien quiere saber si una empresa está pagando la seguridad social, por ejemplo, el Atlético de Madrid no pagaba la seguridad social. ¿Querríamos contratar nosotros con una empresa que no paga la seguridad social? No lo sé, pero me gustaría poder tomar esa decisión. Ahora mismo es un proceso engorroso, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de datos antipáticos, por decirlo de alguna manera, son los que generan una economía. Una economía donde, bueno, ahí no quiero entrar en algunos de ellos, pero bueno, ¿cuáles son los perfiles de los despedidos en España? Para saber cómo nos podemos colocar. Estoy seguro que Juan en su ponencia nos va a hablar de esto, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los puntos, y recojo el guante que nos lanzaba Carlos, es miremos lo importante. Nos estamos mirando mucho en el volumen del sector infomediario. ¿Es importante? Sí, pero es la parte que emerge del iceberg. La parte importante es el impacto que esos datos tienen sobre la sociedad, sobre la eficiencia de las empresas, sobre la eficiencia de las propias administraciones, sobre la reducción de la economía informal, sobre la reducción del fraude fiscal. Ahí está la bolsa de dinero.
que puede ser pues 15, 20 veces superior a lo que factura el sector infomediario. O sea, su impacto es muchísimo mayor y, por tanto, los indicadores, esos indicadores que ahora mismo todavía no están maduros, deberían de estar ahí. Luego, pongo aquí a José Carlos Díez, un economista que dice, bueno, si hay vida inteligente. Otro de los temas que nos falta es que no hay una mesa donde el sector privado, el sector ciudadano y el sector público nos pongamos de acuerdo en qué es lo que tenemos que publicar, cuándo y cómo. Para que haya una economía, los datos tienen que ser compatibles. A los reutilizadores, sean ciudadanos, civiles o públicos, le tiene que costar muy poco cobrarlos. Si no existe esta mesa de normalización, y podría existir, ¿de acuerdo? No despegará esta economía, no tendremos sector y mi empresa no hará negocio, que es por lo que estoy aquí. Y luego hay otro tema que mentirse no soluciona los problemas, es decir, decir que no, ya he hecho, ya he publicado. No, no. Si tú no colaboras con otros, probablemente lo que estás haciendo es una arenga política, pero no tendrá impacto sobre la sociedad. Y luego nos preguntaremos, pues yo he hecho algo y no funciona. Es que hay que colaborar. Es irremediable colaborar con otros. De otra manera no funcionará. Y luego quería hacer énfasis en esa transparencia, en ese hay que publicar los datos. Y muchas veces sean datos que creemos que son incómodos. Luego la realidad nos dice que muchas veces se publican y no pasa nada. Se publicó el sueldo de los diputados y no pasó nada. Se publicaron otros... Ahora se va a publicar el voto de los diputados y no pasa nada. Se va publicando y no pasa nada. Lo que sí hacemos es generar valor. Y luego, insisto en que debemos de pasar de ser los bandoleros del Open Data, pongo esa imagen así un poco risible, de cada uno por nuestro lado, yo he hecho, fíjate qué cosa más chula, lo voy a presentar por ahí, a ser un poco los tercios de cuando España tenía un ejército tremendo que imponía miedo en toda Europa, que era un ejército famoso por su disciplina. Entonces, coordinarnos unos con los otros son los que será lo que haga que este sector del Open Data, que puede ser puntero a nivel mundial, porque todavía está emergiendo, la parte de herramientas todavía no hay un gran actor, la mayoría se genera en Europa, en España tenemos buenas empresas de este tipo, si no nos damos prisa, dentro de poco habrá gente que cogerá nuestras herramientas, se irá a Estados Unidos y nos las venderá. La oportunidad la tenemos en nuestra mano y un sector industrial que también podría generar empleo añadido, además de la propia transparencia. Gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu exactitud. Bueno, simplemente un apunte. Recuerdo que tenemos un hashtag por el cual estamos recogiendo la actividad del evento, que es Spain es Data. Es el hashtag que estamos utilizando en Twitter y, bueno, pues sería muy interesante que a través de esta herramienta también podamos recoger vuestras inquietudes para trasladarlas a continuación al debate. Bueno, pasamos al siguiente ponente, que se trata de Dionisio Torre, que es vicepresidente de ASEDIE, que es la Asociación Multisectorial de la Información. Adelante. Bien, como decía Dionisio Torre, vicepresidente de ASEDIE. ASEDIE es la Asociación Multisectorial de la Información. Está aglutinada por empresas privadas y organismos públicos. Estamos formados por los distintos sectores que componen la industria de la información y, en concreto, los reutilizadores de la información. Nuestro objetivo es reutilizar toda la información para aportar a partir de ahí un valor añadido, crear productos, servicios y aplicaciones que permitan una gestión de los procesos de negocio más eficientes para nuestros clientes, que la mayoría son empresas, y dotar así de mayor seguridad y tráfico mercantil a las operaciones comerciales. Somos parte de la Alianza Europea de Reutilizadores, PSI Alliance, y de la Comisión Especializada de Datos Espaciales. Dicho esto, vamos a intentar sintetizar qué es una empresa infomediaria. Una empresa infomediaria es aquella que se dedica a recopilar información de todas las fuentes accesibles al público, información de los boletines, de los 72 boletines autonómicos provinciales y regionales, información del registro mercantil, información de tráfico, información de Internet, noticias prensa, páginas amarillas, etc.
¿Qué hacemos a partir de ahí? Bueno, pues a partir de ahí lo que hacemos es consolidar toda esa información, normalizarla, enriquecerla para crear bases de datos de los distintos conceptos, tanto a nivel de empresas como a nivel de autónomos, como a nivel de fincas. Toda esa información que se recoge en distintos repositorios se le aplica una capa analítica para tratar de aportar valor y de esta manera pues, calcular indicadores de propensión de consumo, indicadores de cálculo de probabilidad de incumplimiento en operaciones comerciales, indicadores de calificación de las empresas que valoramos, indicadores de la valoración de las fincas que recogemos, etc. A partir de ahí, lo que hacemos es... Aquí está demasiado animado. Lo que hacemos es, principalmente, esta información tiene dos usos, el uso de marketing y el uso de riesgo. Vamos a ver algunos ejemplos, tanto del uso de marketing como el uso de riesgo, tanto a nivel de lo que son productos, informes o aplicaciones de gestión. Aquí hay un ejemplo de un informe de una empresa. Nosotros nos dedicamos a recopilar la información y a valorar las empresas dando los fundamentos de la calificación de todas las empresas y autónomos del país. Estamos hablando de la calificación de más de 4,5 millones de agentes económicos. Otro ejemplo de uso y reutilización de la información es utilizar esta información dentro de herramientas de gestión. En este caso, el ejemplo muestra una aplicación de monitorización de una cartera de clientes. Ponemos a disposición de nuestros clientes herramientas que permiten la mejor gestión en los procesos de gestión de riesgo de crédito, tanto en la fase de admisión como en la fase de seguimiento y en la fase de recobro. De esta manera, los clientes, a través de aplicaciones, pueden tener controlado toda su cartera de clientes y prevenir los impagos. Otro ejemplo es la valoración de fincas. A través de la información que nos descargamos de las distintas fuentes, principalmente el catastro y otras fuentes adicionales, lo que hacemos con técnicas estadísticas de crigueado, tratar de valorar cada uno de los inmuebles del país. Igualmente, utilizamos la información de catastro y de toda nuestra data warehouse de empresas y de particulares para poner toda esa información en plataformas GIS, de manera que se pueda visualizar toda la información de nuestros data warehouse y caracterizar todo el mercado, tanto de empresas particulares como autónomos. Nos permite hacer análisis de potencialidad de mercado por zonas, análisis de calendarización de puntos de venta, estudio de nuevas aperturas y reordinación de oficinas, análisis de cliente y búsqueda de potenciales, mapas de riesgo, etc. Un ejemplo adicional para que podáis ver, pues aquí mostramos lo que es un análisis de canibalización entre dos sucursales de una misma entidad financiera, donde el mapa verde se solapa con el mapa rojo y se puede mostrar de forma ágil cuál es el área de solapamiento entre las dos áreas de estudio, mostrando tanto los clientes y mercado potencial y asimismo el posicionamiento de los competidores. Esto lo que permite, pues lógicamente, una mayor eficiencia comercial y establecer la estrategia competitiva. Igualmente podemos calcular y ayudar a nuestros clientes en todo lo que es su prospección comercial en términos de rutas comerciales. También podemos caracterizar mercado. En este caso, pues, se trata de caracterizar el mercado en función de la concentración de una determinada entidad financiera dentro de una determinada sección censal. Se muestra la área donde hay mayor concentración y donde hay menos, y luego con otras variables pues también se pueden mostrar a nivel de punto y tamaño del punto pues el nivel de clientes que tiene de una determinada segmentación y la presencia que pueden tener los competidores. En definitiva, las empresas inmobiliarias que formamos parte de ASEDIE queríamos tratar de dimensionar un poco las cifras en las que nos movemos. Generamos un negocio de más de 200 millones de euros de facturación, damos empleo directo a más de 1.000 empleados, tenemos más de 300.000 clientes. Nuestra facturación, aun en momentos de crisis, está aumentando un 1% de forma sostenible. Estamos en el mercado desde hace más de 20 años. El ratio de captación de clientes nuevos respecto al año anterior viene aumentando de forma acumulada un 10%. Y bueno, ¿qué necesitamos para seguir generando valor? Porque, como se ha dicho, pues hay muchas fuentes que aún no están abiertas y para generar valor lo primero que pedimos es que haya una aplicación real de la Ley de Reutilización de la Información, que la información sea gratuita o a coste marginal. Una empresa media como la media del sector que representamos se gasta más de 4 millones de euros solamente en compra de información.
Se gasta otros 4 millones de euros en tratamiento, normalización y enriquecimiento de la información. A partir de ahí, otros gastos para la capa analítica que he comentado antes de aportar mayor valor a esos datos. Por lo tanto, que la información sea gratuita a un coste marginal nos ayudaría bastante a eliminar todos estos costes, que además sea información de calidad y en formato adecuado nos ayudaría, por un lado, a que el servicio que nosotros prestamos sea de mayor calidad y, por otro lado, a eliminar todos los costes de tratamiento y manipulación de información que tenemos. Que la información esté catalogada y unificada, que el acceso sea masivo, electrónico y sin restricciones temporales. Un buen ejemplo es el catastro, donde tenía una conexión singular para todo lo que era el acceso de la información catastral y ha abierto, como sabemos, pues un acceso masivo que nos permite, con una carga masiva y cargas incrementales, pues disponer de esa información que antes tardamos años en consultarlas. También que los diferentes fuentes y sistemas de información estén integrados y mantengan coherencia en los distintos orígenes. Lógicamente, eso redundará en una mayor calidad del servicio prestado. Fomentar los contenidos digitales y los canales electrónicos y revisar los acuerdos exclusivos para que se conviertan en Open Data. Por último, queríamos decir que las empresas que conforman ASEDIE somos conscientes de que la aplicación de la ley va a generar valor, riqueza, empleo y empresas sostenibles y con un modelo productivo muy avanzado. Mayor seguridad jurídica y comercial al mercado, nos va a permitir constituir sociedades nacionales e internacionales abiertas e igualitarias, facilitar el conocimiento al mercado que precisa para su toma de decisiones tanto de riesgo como de marketing. Es importante que estas iniciativas Open Data se orienten a las necesidades de información de las empresas infomediarias. Se abren muchas cosas y nosotros tenemos identificadas qué bases de datos son las que ya están constituidas, ya están estructuradas y nos gustaría que abrieran para una mayor potencialización del negocio. Y por ello pensamos que es crítico la colaboración entre la Administración, que conoce la información que tiene, y el sector privado, que conocemos las necesidades del mercado porque estamos compitiendo en él. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Dionisio. A continuación, nos hablará Juan Gascón, director de Contenidos Digitales e I+D+I, de AMETIC, Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a la organización por habernos invitado aquí para hablar de este tema que yo considero que es efectivamente muy relevante y, siguiendo un poco las palabras de Alberto Abella, quizá el problema es que la gente que estamos en la sala estamos convencidos, ¿no? Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es salir de aquí y empezar a convencer a los que no están, ¿no? Porque yo creo que tenemos un reto muy relevante, entre otras cosas porque desde AMETIC, y viendo un poco las grandes cifras del sector, el año pasado estábamos hablando de 85.000 millones, digamos, el mercado. De esos 85.000 millones, el 50% prácticamente se ha movido en lo que serían servicios de telecomunicaciones, en la parte de operadoras. Pero la parte de la tarta que ha avanzado es el 19%, un 20% las tecnologías de información. Pero quería llamarles la atención que justamente el sector de contenidos digitales está creciendo en los últimos tiempos de una forma muy relevante. Y yo creo que aquí es donde tenemos las posibilidades de generación de empleo, generación de riqueza y generación de otra forma de eficiencia, ¿no? Y desde esa perspectiva conecta muy bien con la mesa, ¿no? Desde la valoración tanto económica como social. Yo creo que ambos están interrelacionados. Desde esa perspectiva, tendríamos que decir que el área de contenidos estamos hablando de unos 10.000 millones de euros. De esos 10.000 millones de euros, en las cifras que veníamos manejando dentro de AMETIC, tradicionalmente los contenidos siempre se han asociado a los subsectores de televisión, radio, cine, vídeo, publicaciones electrónicas, videojuegos, etcétera, más relacionados con los contenidos digitales culturales. Bien, queremos dar un cambio rápido a esta visión de asociarlo exclusivamente a los contenidos culturales y queremos, y desde la nueva óptica de contenidos, abrirlo hacia, y ya lo está, pero abrirlo más y centrarnos más en lo que sería la otra parte también de la tarta, que es uno de los temas que más, como digo, más van a crecer en los próximos años. El ejemplo del comercio electrónico, la publicidad, los contenidos generados por los usuarios o los contenidos públicos abiertos. Estamos hablando de los contenidos digitales, estamos hablando de la economía digital y estamos hablando de un cambio de paradigmas que van a cambiar y están ya haciéndolo
la forma de hacer negocios, la forma de moverse en esa sociedad de la información y el conocimiento. Desde esa perspectiva, quiero también remarcar otro aspecto relevante de los contenidos. Los contenidos cada vez más son transversales. Donde está la oportunidad está en esa horizontalidad. Y desde esa perspectiva tenemos que estar ahí en los diferentes sectores, ejemplo del transporte, salud, tecnología, turismo. La semana pasada organizamos en Canarias precisamente una jornada de TIC turismo, patrimonio, meteorología, administración. Es necesario empezar a conectar con estos sectores y, de alguna forma, empezar a generar esa horizontalidad de los contenidos, que es muy relevante. Los datos en poder de las administraciones pueden ser aprovechados y deben ser aprovechados porque van a desarrollar nuevos servicios, negocios y, por tanto, aplicaciones, empresas y, en el fondo, también empleo. Yo creo que es importante el tiempo que dediquemos y la estrategia que pongamos para poder, de alguna forma, proyectar este tipo de iniciativas. Es importante también que las administraciones pongan a disposición los datos de forma abierta y que faciliten la máxima posibilidad su utilización de cara a generar negocios basados en ella. En este sentido, es muy importante también los aspectos normativos. Se me ocurre que, por poner un ejemplo, ahora que estamos viendo los partidos de fútbol, cuando alguien mete un gol, sabemos la estadística de cuántos goles han metido, a qué edad metió el gol, en fin, todo. Sin embargo, cuando alguien va a estudiar una carrera o cuando no se sabe exactamente el nivel de colocación de esa carrera, a mí me parece increíble. ¿Por qué no ponemos esa información de forma pública? Es decir, ¿cuánta gente está saliendo de las carreras? ¿Cuánta gente se está colocando de alguna forma? Etcétera, etcétera. Información que es muy relevante. Cuando alguien establece un negocio, cuando alguien coloca un servicio público en un punto determinado, el hecho de poder de alguna forma tener información abierta y que además eso pueda ser de alguna forma parte de esa economía digital, va a generar eficacias y eficiencias que de alguna forma tienen que estar presentes en el sistema. Pero es más, esa industria de la inteligencia, esa industria es posible y es factible de exportar, porque tenemos los conocimientos, tenemos las capacidades. ¿Por qué no lo hacemos? Yo creo que este es un tema que tenemos que reflexionar y tenemos que profundizar. Otro tema que también se me ocurre es la escalabilidad de los servicios y negocios desarrollados, y es de gran importancia que exista una coordinación entre los distintos niveles de la Administración. Este es un tema también que hablamos de la Administración central, pero nos dejamos el resto de... Ahí tenemos los ayuntamientos, que son también muy relevantes, las comunidades autónomas, y en ese sentido tenemos que de alguna forma establecer y buscar los procedimientos que no tengamos que reproducir, bueno, de alguna forma buscar esos puntos comunes que lo podemos hacer desde el principio. Hagámoslo, no aprendamos de errores del pasado y trabajemos en esa línea. Yo creo que tenemos capacidades para poder hacerlo y hagámoslo. Por último, yo creo que, y quiero señalar aquí que, como decía al principio, nosotros vamos a trabajar más en los estudios y vamos a profundizar más en lo que es la economía digital. Vamos a intentar ir más allá de los contenidos digitales y, por descontado, no solamente nos vamos a centrar en los contenidos culturales, que parece que todo está centrado en los contenidos culturales, vamos a ir a la economía digital. Y dentro de la economía digital, Open Data es uno de los temas más relevantes que queremos de alguna forma trabajar. Y estamos ya trabajando, y con Red.es estamos en este momento también colaborando, para analizar más detenidamente las posibilidades y, sobre todo, la cantidad de cifras que se nos ocultan, que muchas veces pasan por delante nuestro y no somos capaces de virtualizar. Queremos de alguna forma hacerlo y lo vamos a hacer en los próximos meses. Y, finalmente, Alberto Abella señalaba también los perfiles profesionales. Yo creo que también, y ahora mismo estamos trabajando con Router, en una línea de perfiles profesionales en el área de contenidos, que estoy seguro que en bien esta área va a aportar también bastante valor y en eso toda esa información van a tener a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu exposición. Y a continuación pasamos a Xavier Barnet, director de Sistemas de Información de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones. Gracias, Carlos. Yo quiero empezar mi intervención agradeciendo a la organización que me haya dado la oportunidad de explicar lo que hacemos en la CMT, que es a lo que voy a dedicar mis 5 minutos. Voy a comentar brevemente el proceso Open Data que hemos seguido dentro de la comisión, el cual iniciamos a mediados del 2011, casi coincidiendo con el primer encuentro en Oporta que se hizo sobre estas fechas hace alrededor de un año. La CMT es, como seguramente
seguramente conocéis, es el organismo público regulador, es el organismo público independiente regulador del mercado de las telecomunicaciones y del sector audiovisual. Tiene como objeto, y un matiz de lo que hace, el establecimiento y la supervisión de las obligaciones específicas sobre el mercado, sobre todo para asegurar la competencia en los mercados, y también es el organismo al cual le llegan los conflictos entre los operadores. Y también ejerce como órgano arbitral. Órgano arbitral, por ejemplo, como muy bien sabéis, recientemente ahora está de moda hablar de ella por varios motivos, pero uno es por el conflicto que hay en la Liga de Fútbol Profesional y las radios. Pues en los periódicos se dice que cuando hay este problema va a la CMT. La CMT en teoría es el que hace de juez, para lo bueno y para lo malo. Pero hago este matiz también para comentar que no tiene competencias directas sobre los usuarios. Esto es un matiz que pienso que es importante decirlo, porque la CMT tiene competencia directamente sobre los operadores, pero no sobre los usuarios finales, ¿vale? Por lo tanto, el tipo de datos que maneja, en principio, no están orientados a los usuarios finales, ¿vale? Y esto es parte de los problemas que hemos tenido que ir superando internamente para hacer un proceso de abertura de datos pensando en el ciudadano final, que la CMT no está organizada para el ciudadano final. Este matiz es importante. A pesar de ello, en el plan de actuación que se hizo para el año 2012, se especificó, y además tal como está publicado, que la CMT pondría a disposición de los agentes y usuarios una herramienta que permitía la consulta de toda la información y de los datos que periódicamente recoge. La CMT, para el ejercicio de sus funciones, recoge mucha información del sector de telecomunicaciones. Sobre todo son información de, digamos, muchos datos agregados, ¿vale? Esto es con un portal que llamamos CMT Data, que está en la web. No es Open Data, pero es un primer paso, en el cual es un portal donde está toda la información de forma agregada y se puede consultar con una aplicación de consulta. Esto ya es diferente, es un paso hacia adelante respecto a lo que había anteriormente. Anteriormente la CMT publicaba muchos datos y, como seguramente muchos, o los del sector seguro que sabéis, los publicaba en formatos PDF. Por lo tanto, son datos difícilmente tratables, aunque con un esfuerzo se pueden tratar, ¿no? Pues este salto ya se hizo. Con esto iniciamos, este fue el primer paso de un proceso Open Data interno, en el cual coincidí. ¿Sí? Vale, perdón, disculpad. Es el primer paso dentro de un plan Open Data en el cual nosotros conceptualizamos, empezamos a trabajar justo antes de que se publicase el Real Decreto 1495/2011, que obliga a las administraciones a tener su plan Open Data. Nosotros coincidió que empezamos el trabajo antes, aprovechando que apareció el decreto nos adaptamos, digamos, a lo que decía el decreto. Pero en esencia, con independencia de lo que dijera el decreto, trabajamos en 3 puntos, que para mí el más importante fue el primero. Los 3 puntos a realizar una sensibilización interna, que esto pienso que fue clave, pienso que es el primer paso que hay que hacer en todos los organismos públicos. Identificamos los datasets que tenemos, que esto nos ayudó a ordenar, digamos, en la línea de lo que han comentado mis compañeros de mesa, de eficiencia. Digamos, esto te da elementos para poder hacer acciones de eficiencia interna, y después se definió la estrategia, ¿vale? Dentro de la sensibilización se hizo sesiones con la dirección y con los técnicos. Esto nos permitió, digamos, discutir internamente cosas que cualquiera de nosotros está convencido, pero en una organización que está pensada para regular el mercado y no, digamos, orientada a los ciudadanos finales, porque la competencia es de otro organismo. Bueno, pues sí, fue muy enriquecedor porque bueno, la gente, yo pienso internamente, especialmente los técnicos y la dirección, bueno, empezó a pensar en que los datos hay que prepararlos para también ofrecerlos al ciudadano. En este aspecto,
Sí, un minuto y acabo. En ese aspecto lo que hicimos fue una identificación de 32 datasets, ¿vale? Agrupamos, de los cuales cuando rascamos vimos que 13 ya estaban en la web, de una forma o de otra. No estaban siguiendo el Real Decreto, no estaban catalogados, pero estaban en la web, ¿vale? Y 19 no están disponibles en la web, ¿vale? Y bueno, como se me acaba el tiempo, voy a comentar las conclusiones que pienso que extraímos de todo el proceso. Nos aparecieron datasets que estaban ocultos dentro del procedimiento, dentro de los procedimientos. Dicho de otra forma, vulgarmente yo decía que están en un cajón. O sea, había información que se pedía a un operador para hacer el seguimiento del mercado de algún tema, y entonces era información muy importante que al fin que nos sirvió para identificarla y ponerla en un listado. Esto nos permitió realizar un proceso de ordenación de la información y mejorar la eficiencia interna, digamos, pensando en el portal CMT Data que realizamos. Después nosotros y acabo con esto, el gran problema que pienso que se produce en un regulador, como es nuestro caso, es que manejamos información de empresas privadas que a la hora de publicarlas, pues sí, yo soy el primer convencido de que hay que publicarlas, pero muchas veces están sujetas a secretos comerciales, y entonces aquí es donde hay que ir también con cuidado, ¿no? Porque al final los datos no los puedes poner de forma bruta, los tienes que agregar, por lo tanto hay que tratarlos un poco antes, porque hay información que el regulador obtiene por sus tareas, pero no las puede poner tan fácilmente en formatos Open Data. Esto también generó ciertos debates internos. Y con esto, después ya en la mesa, pues iremos comentando más cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, y para cerrar este turno de intervenciones, invitamos a su ponencia a don Pedro Martín, director del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información de Red.es. Sí, hola, buenos días. Me comentaba Dionisio, dice, desde allí no tienes pantalla, no vas a poder verlo, y tenía la duda si lo iba a exponer desde aquí o desde allí, pero bueno, creo que el ángulo me permite hacer mi exposición desde aquí. Bueno, como director del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, este año hemos elaborado, o estamos elaborando, mejor dicho, la segunda edición del informe del sector infomediario, informe anual. El título yo creo que está muy bien haber ubicado mi exposición en esta mesa redonda sobre el valor económico y social de la información infomediaria, dado que nuestra especialización en el observatorio es medir y caracterizar diversos aspectos y parámetros de la sociedad de la información y las telecomunicaciones, y el sector infomediario no iba a ser menos. Y de hecho, me preguntaba la palabra caracterización, si viene de cara, probablemente venga, y lo que intentamos es ponerle cara a este sector infomediario. Vale, bien. Me alegro coincidir, lo primero, cuando tenemos un sector delante de nosotros o subsector, es tener una única definición para que sepamos exactamente de qué estamos hablando, cuál es el ámbito de actuación en nuestro estudio y a qué nos estamos refiriendo con precisión. Como podéis ver, coincidimos plenamente con la definición que ha utilizado Dionisio, ni más ni menos, ni menos ni más. Bien. Cuando hemos ido a hacer el estudio, en esta edición hemos querido ser bastante más precisos de lo que fuimos en la edición del año pasado, y realmente hemos identificado un universo de empresas bastante limitado, que su actividad se centra en esa definición. Identificamos 150 empresas infomediarias dedicadas a esta actividad. Cuando salimos al campo y empezamos a hacer el estudio, las dificultades que encontramos son las de siempre, son a veces insalvables. Empresas que no quieren dar su información, empresas que te dicen que ellos no pertenecen a este sector y tú lo sabes positivamente, y esto nos lleva a tener a la fuerza que arrojar unas cifras con unas horquillas y unos márgenes, y acotamos los errores. Lo cual no quiere decir que el informe sea impreciso y no se ajuste a realidad, porque en el observatorio, si otra cosa tenemos es mucho expertise, mucha experiencia a la hora de manejar datos estadísticos y datos de encuesta. Pero bueno, como novedad, aparte de ser bastante más precisos, dentro del catálogo de subsectores en el sector infomediario se incorpora uno nuevo que también ha sido referido,
el de museos y bibliotecas y archivos culturales, aparte de los ya tradicionales de negocio económico, geográfico, etcétera. Estas son las causas por las que ha bajado o ha descendido el volumen de empresas y, como veremos a continuación, el volumen de facturación, pues empresas que han cesado su actividad o empresas que dicen que ya no se dedican a esto, etcétera. Bueno, las cifras que manejamos este año es una horquilla amplia en cuanto a la facturación, pero, me ha congratulado ver la cifra, no estábamos coordinados, que Dionisio Torre ha puesto, de que sus asociadas están facturando 200 millones de euros. Nosotros nos sale que para todo el sector, de manera cierta y determinística, estamos en un mínimo de 330 y teniendo esa otra horquilla de empresas que no han contestado, pero intuimos que se podría llegar a una cifra de 550 millones de euros de lo que sería estrictamente facturación del sector infomediario. Y nos arrojaría una cifra en torno a 4.000 empleos. Las actividades dentro de los sectores infomediario, la mayor parte se la lleva geográfico y cartográfico, seguido de datos sobre negocios y economía, información sociodemográfica y estadística e información jurídico-legal. Entre esas cuatro realmente se están llevando la mayor parte de la tarta de actividad. Y para luego pasar a otras ya con menor intensidad, como información meteorológica, información sobre los transportes, etcétera. Y esta que emerge, que identificamos como nueva, la de información cultural, irrumpe con un 10% de actividad de la facturación. Bien, dato interesante en cuanto al origen de la información reutilizada. La Administración General del Estado se posiciona en primer lugar con casi un 90% como fuente de información reutilizable pública, la Administración Autonómica con un 75%, la local con un 63%, de la Unión Europea un 32%, organizaciones internacionales un 16% y otros países un 12%. Al pie de la transparencia, lo más relevante podría ser que ya más del 45% de la información se obtiene de portales específicos de reutilización. Esto es una novedad, realmente, que no teníamos medido el año pasado. Continúo. Bien, ¿y quiénes son los principales clientes de las empresas del sector infomediario? Pues, curiosamente, la Administración Pública, que era el primer proveedor, pasa a ser el segundo cliente, siendo un 65,30% de las ventas del sector infomediario. Por supuesto, en primer lugar están las empresas y autónomos, con un 75%. Luego hay otros organismos a un nivel de un 38%, las universidades un 32,70% y ciudadanos un 26%. Bueno, el titular sería este, que la propia Administración se convierte en principal cliente, y que un tercio de las... bueno, y en cuanto al origen de los clientes, muy importante, pues mayormente la concentración de clientes se concentra internamente, es endogámica en nuestro propio país, pero empieza a haber clientes, un 30% en otros países de la Unión Europea y en el resto del mundo. En cuanto a los modelos de ingresos que presentan estas empresas del sector infomediario, pues gratuito, o sea, prestación primeramente de servicios gratuitos y otros de pago. Los gratuitos, decir que hay uno que pueda tener beneficio, como puede ser el gratuito con publicidad, que arroja una cifra del 14% del volumen. Es decir, te comprometes a recibir publicidad a cambio de tener información que te interesa. Y en cuanto a modelos de ingresos, los tenemos divididos en estas cuatro categorías. Lo que se ha detectado es pago por uso, trabajo realizado puntual, es un 56%, por suscripción lineal, lo que pudiera ser la clásica igual, a un 33%, pago de suscripción con modalidades 27% y servicios freemium, en el que te pueden dar una primera entrega gratuita y el resto pagando, un 16,7%. Vale, con esto concluyo, y lo que les he expuesto es un pequeño anticipo del informe que van a disponer en su totalidad, probablemente a partir de mediados de la semana que viene. Desde el observatorio, a todas aquellas personas que estén suscritas a nuestro servicio de alertas tendrán información puntual de dónde y cuándo se cuelga. Yo creo que es lo más cómodo para estar despreocupados de qué portal lo va a colgar y demás. Nuestra dirección es onsi.es y hay en una página principal está un servicio de alerta que te suscribes y automáticamente recibirás una alerta de cuándo ha sido publicado. Luego ya, pues si quieren en el coloquio, tenemos alguna serie de datos más, pero tampoco quería avanzar y contar todas las claves del estudio, porque lo importante es que ustedes se lo acaben descargando, lo acaben analizando, y también decirles, muy importante, una vez que hayan hecho este ejercicio de análisis y estudio de este estudio, que estaremos encantados de recibir todas sus observaciones. Tenemos una dirección de correo que es observatorio@onsi.es
red.es de cara a futuras ediciones para poder seguir mejorando. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos por la exactitud en las ponencias. Hago un brevísimo resumen de lo hablado en la mesa en torno al valor social y económico. Hemos visto que una parte importante de lo que es el proceso de reutilización es el impacto en términos de eficiencia y, por supuesto, dentro del sector, pero sobre todo debe ser el impacto en estos términos de eficiencia. Se ha comentado por parte de Alberto que no hay una mesa donde nos pongamos de acuerdo, una mesa de normalización, y esto es un aspecto importantísimo. Hemos hablado de la necesidad de coordinación en todo lo que es el proceso de apertura de datos y orden en cuanto a las necesidades del sector infomediario. ¿Para qué deben servir los datos? Para tomar, entre otras cosas, mejores decisiones. Alberto hablaba de los datos antipáticos, aquellos que, al fin y al cabo, también pues, nos están costando cierto dinero por la falta de transparencia. Hemos visto también por parte de SEDIE una interesante visión a través de múltiples ejemplos de reutilización para la mejora de la gestión en el sector privado, donde SEDIE, por ejemplo, en este caso, pues hace un valor añadido sobre la información publicada. Esto es muy interesante porque no solo están representadas empresas tecnológicas, y esto demuestra que el sector de la reutilización es múltiple y variado, y así se debe entender, no solo el de las empresas tecnológicas. Ellos ya están generando negocio, empleo por encima de las 1.000 empleos. Es muy importante que se aplique de forma real la Ley 37, que la información sea gratuita. Esto está generando unos costes importantes en el sector de la reutilización. Juan Gascón nos hablaba de dos objetivos fundamentales, que los contenidos deben cambiar la forma de hacer negocio, y después de la transversalidad de los contenidos, haciendo hincapié en el negocio generado a través de los contenidos digitales. Hablaba de transporte, metodología, administración, pensando que no solamente son contenidos digitales. Es muy importante los aspectos normativos. Nos ponía el ejemplo de, relacionando el fútbol y los titulados, si la información abierta genera eficiencia y eficacia, ¿por qué no lo estamos haciendo bien, ¿no? Es importante la coordinación, de nuevo, entre administraciones, y los contenidos digitales nos llevarán hacia una economía digital. Xavier nos hablaba un poco del caso de la CMT, donde tiene unos importantísimos datos que, a pesar de que no están pensados directamente para el ciudadano, sí que, en cierto modo, ellos han buscado o dispuesto de una herramienta que pueda interpretar estos datos. Aquí surge una cuestión importante, porque están gestionando información de los operadores que a veces está sujeta a ese secreto comercial, y esto pues puede generar determinada controversia, ¿no? Y por último, Pedro Marín pues nos presenta un avance del estudio del sector infomediario, donde se ve una pequeña disminución respecto al informe del año anterior, pero en todo caso pues sigue presentando pues datos reveladores en torno a 330, 550 millones de euros de volumen de negocio, en 3.700, 4.300 empleos. Se introduce un nuevo sector de la información cultural con un peso ya importante, un 10% de facturación. Y personalmente me sorprende el bajo uso o en la estadística que se presentaba del sector, por ejemplo, del transporte, cuando es uno de los datos que en todos los informes se nos dice que es uno de los más interesantes para su reutilización. Y destaca también que bueno, pues como sabemos y como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, pues la propia administración es reutilizadora de sus datos, y lo demuestra este informe, donde aparece ya por detrás de las empresas como segundo cliente importante del mercado de reutilización. Muy bien, bueno, pues con este breve resumen, a continuación, pues lo que pasaríamos sería a un pequeño debate, pero a mí me gustaría pues que pudiésemos contar con las opiniones de toda la audiencia, tanto la audiencia presencial como la audiencia online, y estamos dispuestos a escuchar sus preguntas. Por allí tenemos.
Muchas gracias. Miguel Subirax, de la Generalidad de Cataluña. En primer lugar, agradecer y felicitar a todos los ponentes y al moderador también, porque en términos de resultados nos han ofrecido verdaderamente lo que pudiéramos llamar indicadores de impacto. Y el moderador últimamente, pues en estas últimas palabras, los ha reflejado bien. Juan Abella nos ha puesto una cuestión que creo que es abierta a toda la mesa y ha dicho que hay que tener un plan de publicación de datos, es decir, hay que llevar a cabo lo que se pudiera denominar una planificación, en términos pues más o menos técnicos, con unos objetivos, con unas actuaciones y con unos resultados que de una manera más o menos segmentada o más o menos focalizada en determinados ámbitos han sido dados por la mesa. La pregunta es muy concreta. ¿Qué hay de ello? Muchas gracias. A ver, yo lo que he expuesto es la necesidad. Lo que sí te puedo decir es lo que se está haciendo en otros sitios. De hecho, Reino Unido acaba de publicar su plan de 12 medidas para impulsar la publicación de los datos. Pero creo que yo, como entidad del sector privado, no soy el que tengo que decir los planes que debe hacer. Lo que sí estamos de acuerdo es que esos planes deberían de existir pues al estilo de lo que se hizo en Estados Unidos, con una directriz desde el propio Obama o bueno, otros planes que se han hecho. Yo le voy a soltar esta pregunta pues, a algunos de mis compañeros del ámbito público para que, si quieren, recojan el testigo. Yo quería ahondar en esta pregunta que me parece muy interesante porque es ahí donde está el asunto, pero yo añadiría un tema más. Hay que poner indicadores. Hay que poner indicadores para medir y hagamos un ranking y pongamos allí por indicadores los gobiernos o administraciones más abiertas de alguna forma y pongamos allí, pues el ayuntamiento tal, tiene todos los datos publicados, en el ranking está el número 1, el otro está el número 2 y entonces seguramente eso a lo mejor estimula un poco más esa transparencia, ¿no? Pero lo que no se mide no existe. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que sería buena idea. A mí me ha parecido una pregunta bastante oportuna y, de hecho, en esta segunda edición del informe del sector infomediario nos preguntábamos si realmente no merecería más la pena extender el ámbito del estudio y que fuese el estudio del sector de la reutilización del sector público, en el sentido de involucrar a los suministradores de la información y obtener también datos de ellos. Esto, evidentemente, dentro del observatorio estaría dentro de nuestros planes, implica un replanteamiento del estudio. Estamos aprendiendo, es la segunda edición del estudio, seguro que para el tercero, y vuelvo a repetir este ofrecimiento de manera más calmada a través de nuestra dirección observatorio@red.es, sugerencias, y esta yo me la tomo como una sugerencia mía a tener en cuenta y en la medida de lo posible podríamos empezar a trabajar a partir del día de mañana en un estudio con otro ámbito que contemplase esta posibilidad de tener información también de los suministradores de información. Muchas gracias. Sí, buenas. Salvador Soriano, del Ministerio de Industria. Respondo, como tengo quizá información de primera mano, respondo a lo que se ha planteado ahora. Y el Real Decreto al que se ha hecho mención recientemente, que se publicó en noviembre del año pasado en BOE, ya prevé que en el plazo de un año, que acaba el 8 de noviembre de 2012, haya un plan de fomento de la reutilización en cada departamento ministerial. O sea, ya está previsto por norma que eso sea una realidad. Y desde el Ministerio de Industria vamos a ayudar, junto con administraciones públicas, a que todos los ministerios tengan un plan en la fecha que hay prevista, que es el 8 de noviembre. Por otra parte, o sea que eso en cuanto a planes ya está previsto para el sector público estatal, que es donde más podemos actuar de nosotros de manera directa. En cuanto a la otra cuestión que ha suscitado Juan Gascón, de indicadores, también está previsto que haya indicadores para medir la oferta de cómo estamos dando servicios, qué intensidad de servicios se están dando. Esos indicadores ya se han previsto y los iremos recabando sucesivamente en los órganos que tenemos de coordinación de la Administración General del Estado perdón. Y está previsto la publicación de un informe anual sobre reutilización. O sea que vamos a ir siguiendo la pista de lo que es la reutilización en España
Y no solo nosotros, sino que la propia Unión Europea va a hacer lo mismo. Va a hacer indicadores de manera que va a comparar el estado del desarrollo de la reutilización en los diferentes países, lo cual nos va a estimular a todos a avanzar. Así que eso es una pequeña información que quería facilitar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, Xavier. Yo digo, perdona, contestando un poco a nivel más de organización, en el caso de la CMT, el plan es la estrategia que realizamos, que nosotros la basamos en el portal CMT Data, que lo que hace es aglutina todos los proyectos que había internos de recogida de datos hacia un único destino, que yo pienso que es el primer paso. Después que puede ser más o menos open data, o sea, podemos discutir si los resultados son en términos de estándares según lo que marca open data, pero no deja de ser un portal aglutinador. Del segundo paso que estamos realizando estos días es publicar toda la información que hay, que tiene nuestro organismo, que pone a disposición en el portal unicodatos.gov.es, que del Ministerio de Industria. Y después otra cosa que vamos a realizar en los próximos tiempos es esto que está, de alguna forma se está publicando, se ha de catalogar de acuerdo a lo que marca el Real Decreto, y a continuación lo que pensábamos hacer es el análisis para liberalizar los demás datasets. De alguna forma, el resumen es, ordenamos todo lo que demos internamente y entonces empezamos a catalogarlo y a publicarlo en los portales previstos para esto, y después vamos liberalizando más datasets. Entre medio, pues estamos atentos bueno, si hay alguien que pide alguna cosa en concreta, pues en vez de se puede liberalizar este dataset antes, si hay demanda. En nuestro caso, hasta el día de hoy, no la hay. Y en cuanto a la medición de los indicadores, nosotros, en este caso sí que es cierto, no hemos previsto indicadores de reutilización más allá de contar, digamos, los clics en la web, para decirlo de alguna forma, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un conjunto de datos que no está liberalizado en formato de open data, que puede ser la consulta de la numeración, o sea, dado un número a qué operador pertenece, que esto está en la web y hoy por hoy se puede utilizar. Esto es muy útil, o sea, enseguida se te puede ocurrir por hacer a lo mejor podríamos liberalizar un API donde pudieras consultar esto, donde alguien pudiera hacer una app que se baja en un móvil, y justo antes de llamar, pues sabes más o menos a qué precio te va a costar la llamada, dado que las tarifas van en función de si llamas a uno online, o sea, si llamas a un operador, a tu mismo operador o otro operador, pues bueno, pues esto pues lo contamos en base a las consultas que hacemos, que empezamos por 50.000 y ahora estamos del orden de 400.000 mensuales y subiendo. Ya está bien, ¿no? Pero no más allá de esto, pues no, es difícil, no se nos ocurre cómo contar. Todavía primero liberalizamos y después ya contaremos, ¿no? Un poco lo que hacemos. Muy bien, gracias, Xavier. Hola. Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Hermoso de Mendoza. Trabajo en una empresa que es genos.com, ubicada en La Rioja. Nosotros contamos con 2 nodos en la link Open Data, NOS y de Actalia. Quería hacerles 2 preguntas. Primero, agradecerles su concreción y hacerles 2 preguntas. Uno, si consideran que es necesario proyectos tractores a nivel europeo, como puede pasar en bienes culturales, con Europeana, en otros sectores, para impulsar este tema. 2, si los proyectos de subvenciones públicas ligados a planes del Ministerio de Industria, lo que eran Avanzas, CENIT y demás, podrían pasar no solamente por hacer el esfuerzo, digamos, más académico de estructurar los datos semánticamente o dentro de un RDFs o Link Data, sino buscar explotaciones sobre esos datos ligados al desarrollo de esa industria, que como bien apuntaba, y estoy de acuerdo, Alberto Avellá, creo que hay una ventana de oportunidad. Hay empresas que están haciendo tecnologías para explotar ya esos datos y podemos pensar que hay cierta oportunidad para que en España también surja tecnología y empresas que puedan no solamente representar los datos de esta manera, sino explotarlos y desarrollar el sector que ustedes proponen. Quería su opinión sobre estos 2 temas. Gracias. A mí particularmente me parece muy interesante la idea que propones.
en la medida que nosotros estamos muy metidos en programas europeos y programas nacionales en temas relacionados con el I+D+I, yo creo que hay una oportunidad. Muchas veces se trabaja en esos conceptos, y en Europa también, desde un punto de vista muy abstracto, pero no como planes de aplicación. Y ahí yo creo que en esa línea tenemos una oportunidad clarísima. Tenemos empresas que pueden desarrollar perfectamente este tipo de desarrollos, que además podrían generar oportunidades a otras industrias. Y yo creo que sí, que es una línea bastante interesante. Ahora, por ejemplo, el Ministerio de Cultura acaba de sacar unas ayudas, no mucho dinero, creo que es una cantidad no muy alta, pero es precisamente para contenidos digitales, para estimular los contenidos digitales. Creo que eso fue la semana pasada, nosotros lo hemos publicado. Y, bueno, a lo mejor ahí podría caber. Yo quería hacer el énfasis que no solamente los contenidos van al tema cultural, porque es que siempre parece que los contenidos estamos con el cine, la música, y es que hay que salir de este tema. El disco está rayado, o sea, hay que salir. Estamos hablando de la economía digital. La economía digital va a generar una cantidad de puestos de trabajo y oportunidades espectaculares. Y España tiene la capacidad para poder perfectamente resonar en ese mercado. Y creo que me parece muy interesante y sería bueno que los evaluadores abrieran un poco esa mente y tuvieran en cuenta este tipo de ideas. Yo quería decirte que, hombre, proyecto tractor del calibre de Europeana no, pero que calls de la Unión Europea sobre temas de Open Data, sobre redes de excelencia, ya ha habido. De hecho, bueno, nosotros nos hemos postulado en una de estas redes y si ves el plan del FP7 para 2013, hay unos proyectos, lo que se llama un tipo A, que son proyectos pues, de 4 a 6 millones de euros en este ámbito. Todavía no han salido la cola efectiva, pero bueno, parece que la apuesta sí está hecha. Buenos días, mi nombre es Javier López, Universidad de Zaragoza. Tengo una pregunta para ustedes. Ahora mismo han estado hablando de datos, pero, por ejemplo, en Estados Unidos las compañías que se dedican al sector infomediario están yendo de un modelo de descarga de datos a un modelo de servicios de acceso a datos, e inclusive, por ejemplo, el data.gov americano están pensando en replanteárselo de pasar del modelo de datos a empezar a dar realmente servicios de acceso a datos de la administración de calidad. ¿Estamos yendo retrasados? ¿Tenemos que pensar solamente en datos? ¿Tenemos que empezar a pensar también en servicios de acceso al dato? Bueno, yo no quiero monopolizar, solo una cosa. Efectivamente, la evolución del Open Data, desde nuestro punto de vista, es lo que se llama el concepto de administración extendida. Es decir, no solo yo te suelto el dato y tú lo procesas, sino que a lo mejor lo que yo quiero no es tanto tener el dato, sino tener un servicio que me dé acceso al dato. O sea, crear una API de administración. API, para los no técnicos, pues es una especie de interfaz que tú diseñas una aplicación y te conectas al servicio y extraes la información que te deje, autentificado o no. De hecho, la Unión Europea, creo que, yo lo he leído ayer, no sé de cuándo es, ha sacado un API para acceder a cierta parte de la legislación y la normativa que publica. Entonces, yo creo que el futuro va por ahí. Bueno, no sé, al menos mis compañeros a lo mejor difieren de lo que yo estoy planteando. Por la parte del sector infomediario, claramente todo lo que sea la posibilidad de acceder a servicios de información y no tanto a los datos en singular con base de datos de carga masiva, sino también el disponer de servicios de información nos puede ayudar a generar un negocio con menores costes, porque hay muchas veces que nosotros solamente compramos el dato cuando el cliente nos lo solicita o accedemos al dato cuando el cliente nos lo solicita. La posibilidad de tener este tipo de servicios nos daría la ventaja de disponer de cualquier dato y solo comprarlos bajo demanda, por así decirlo, y presentar en tiempo real esa información al cliente aportando nuestro valor añadido. Con lo cual, efectivamente, es bastante importante que haya una orientación también hacia servicios de información. Sí, tenemos una pregunta. Adelante. Hola, buenos días. Sebastián Mas, del Instituto Geográfico Nacional.
En el ámbito de la información geográfica, el tema del salto del dato al servicio está dado. Hay una directiva, la directiva INSPIRE, que establece esa vía, y esa directiva está traspuesta en una ley, la Ley 14 de 2010, sobre las infraestructuras y servicios de información geográfica en España, que establece la obligatoriedad de establecer ese tipo de servicios en España y a nivel europeo. Y es una vía habitual, o sea, el encadenamiento de servicios, no, aunque existe, y luego lo veremos esta tarde, la posibilidad del acceso al dato y la descarga del dato, y ya hemos visto que es quizás lo que más se está utilizando hoy por hoy en todo el sector infomediario, pero lo más interesante y lo que tiene más futuro es no el descargar el dato, sino acceder al servicio y encadenarlo con el que ya tengo yo que prestar. Eso se está haciendo, y se está haciendo habitualmente en España y a nivel europeo. Y en España ya varias empresas utilizando esa vía con un resultado muy bueno, porque además no les cuesta. Tenemos otra pregunta. Sí, buenos días. Ignacio Durán, de Informática El Corte Inglés. Una reflexión solamente respecto a la utilización o reutilización de la información por el sector. Parece que estamos hablando como si solamente el sector infomediario tuviera que liderar absolutamente el tema del acceso a los contenidos, a las bases de datos públicas. Yo creo que el sector infomediario lo está haciendo muy bien, pero esto es como usar la electricidad o usar el agua. No debería limitarse únicamente a un sector específico. Y en ese sentido es recordar que otras empresas que no somos estrictamente infomediarios también estamos integrando en nuestras soluciones contenidos como parte de los productos y servicios que ofrecemos a los clientes, nada más. ¿Una respuesta? Aquí no puedo estar más de acuerdo, porque efectivamente estamos en una sociedad abierta y además vamos a sorprendernos la cantidad de empresas y formas de hacer negocio que van a aparecer en los próximos años y que algunas no podemos ni imaginar. Incluso la forma de hacer medicina o la forma de tratar determinadas soluciones a pacientes o enfermedades que en un momento determinado se están propagando, y antes de que eso ocurra se podría detectar o se podría analizar, y empresas de alguna forma pueden ser proactivas a dar soluciones anteriores y no tienen por qué estar en este mundo, para nada. Puede ser cualquiera y además cuanto más abierto mejor. Hay otra conexión también con las Smart Cities que están ahora muy de moda, ¿vale? Entonces, el tema de Smart Cities también tenemos que ir a procedimientos abiertos donde cualquier señor, pero vamos, desde el propio ciudadano, pueda de alguna forma interactuar, pueda de alguna forma aportar su valor y ganar de esa colectividad, ¿no?, en un momento determinado. Y efectivamente esto tiene que ser abierto, porque en esa riqueza, esa es la riqueza que va a generar oportunidades. Para nada debemos empezar a tener un registro, lo digo porque a ver si a alguien se nos ocurre ahora empezar a hacer un registro de empresas, bueno, con ese nombrajo. Yo creo que hay que llevar mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿eh? Hola, soy Iván Sánchez de OpenStreetMap. Quería enganchar un poquito con el tema que hemos hablado de servicio versus datos, y lo primero que tengo que decir es que una cosa no quita la otra. Tú puedes perfectamente ofrecer el servicio y también ofrecer los datos. Y es que ofrecer el dato es necesario si es Open Data, porque el objetivo no es que se pueda ofrecer el mejor servicio. El objetivo de ofrecer el dato es que yo pueda poner en marcha mi propio servicio si las condiciones del servicio existente no me valen. Tengo que ser capaz tecnológicamente de poner en marcha mi propio servicio. Después, quiero hacer una observación a Dionisio y a Xavier. Dionisio ha puesto en las transparencias un listado que no he podido ver claramente de las condiciones que tienen que tener un conjunto de datos para ser reutilizables o abiertos, o no sé exactamente lo que querías transmitir. Y otro ha sido una cosa que ha dicho Xavier hace un momentito, que es el datos Open Data más o menos. Bueno, mira, es que no hay un más o menos Open Data. O es Open Data o no es Open Data. No hay un gris entre medias. Hay una frontera muy clara entre lo que es abierto y lo que no es abierto. Por lo cual mi pregunta en general es, ¿qué definición de Open Data estamos teniendo aquí? Para hacer un reality check, ¿vale?, y saber que estamos todos hablando de lo mismo. ¿Cómo definir Open Data?
si conocéis la definición de conocimiento abierto de la Open Knowledge Foundation y para nota, que me está mirando Bella, para nota que me digáis algunos puntos de la Open Knowledge Definition. Bueno, yo la he retuiteado el otro día. Pero mira, yo la pongo más simplificada porque aunque es mucho más precisa la Open Knowledge Foundation, es una cosa tan facilita como, primero, que sea un dato; segundo, que esté en un estándar técnico abierto; tercero, que sea automatizable su acceso, ¿de acuerdo? Luego, que sea legalmente posible la reutilización, incluida la reutilización comercial; y lo último, esto ya aquí podemos discutir, preferentemente que sea gratuito o de un coste marginal. Yo con eso, cualquier cosa que vea le llamo Open Data, porque además creo que coincide, no estrictamente, la definición es más precisa, pero cumpliendo eso, yo creo que todos los reutilizadores estamos muy contentos. A mí me gustaría comentar que efectivamente no solo el poder disponer de un servicio es necesario, coincido contigo. De hecho, nosotros para elaborar nuestros modelos de predicción de riesgo de cualquier empresa mercantil necesitamos disponer de bases de datos con el suficiente histórico y volumen como para aplicar procesos estadísticos que nos permitan afinar con precisión la probabilidad de incumplimiento de una empresa. Con lo cual, efectivamente, ambas cosas son necesarias, tanto datos como servicios. En cuanto a las condiciones que deben cumplir los datos para abrirlas, en mi presentación lo que trataba era de comentar qué condiciones serían para nosotros las deseables, ¿no? Que sea gratuita, con calidad y formatos adecuados, catalogada y unificada, acceso masivo, tanto a nivel de datos como de servicios, sin restricciones, que estén integrados, coherentes, etcétera. Básicamente eso es lo que trataba de trasladar en mi presentación. Digo, por alusión. A ver, en el marco que lo he dicho, la intención no era generar confusión, evidentemente, sino, yo si no recuerdo mal, lo que me refiero es, si los datos están a la web de forma accesible, para mí son Open Data, y si no, no los ponemos. Desde el punto de vista porque si no recuerdo mal, lo estaba diciendo en el marco del plan que tenemos de despliegue. Entonces, los que vamos poniendo, se pueden considerar Open Data, los demás, pues todavía no, hasta el momento que los vamos liberalizando. Después, desde el punto de vista más estricto, podríamos definir que esto no es así, vale, de acuerdo. Pero nosotros, desde el punto de vista interno, lo usamos como si fuera una pila, ¿no? Vamos desbloqueando lo que vamos teniendo a producción, y en ese marco me refería cuando hablaba esto, no en intentar cambiar la definición de lo que significa un dato abierto. Bien, antes de continuar con más preguntas, yo quisiera hacer una pequeña corrección. Estamos hablando, la mesa es valor social y económico de la apertura de datos, pero estamos hablando mucho del valor económico, del negocio que se puede generar, y creo que estamos hablando poco de valor social. Quizá esto a lo mejor que nos genera un poco de temor, ¿no? A ver cómo podemos enfocar esto, ¿no? Hablemos un poco de ello. Si os parece, vamos a ver, la pregunta es, está habiendo una apertura de datos. En muchos de esos portales de apertura de datos, que por cierto, como decía el informe, es una de las principales fuentes en este momento para el sector reutilizador de fuentes de datos, en algunas de esas iniciativas se pregunta de forma abierta a los ciudadanos qué tipo de datos quieren que se abran. Bueno, esto es discutible, a ver si realmente el ciudadano tiene capacidad de decir qué tipo de dato le interesa, porque al fin y al cabo al ciudadano le interesan los servicios más que los datos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿pensáis de alguna manera que esto realmente, las aplicaciones, servicios que se van generando con los procesos de apertura de datos, está repercutiendo en una mejora de la calidad de vida del ciudadano en términos de que resuelve necesidades o hace que nuestra administración sea más eficiente o haya una mayor transparencia, de tal manera que podamos avanzar en ese camino de gobierno abierto, que al fin y al cabo es uno de los objetivos que tenemos con todo esto? ¿Pensáis que realmente resuelve
necesidades ciudadanas? ¿Estamos en ese camino? A mí se me ocurre que sí, que efectivamente sí. Lo que pasa con los ayuntamientos y con la cantidad de recalificaciones que ha habido, había una opacidad enorme, ¿no? Si todos los esto se hubiera tratado y hubiera estado en una base de datos donde todo el mundo pudiera haber accedido, hubiéramos sabido en tiempo real qué está pasando, cuánto se está recalificando, etcétera, etcétera, y al final poniendo en valor también bueno, pues lo que se está pagando, etcétera, etcétera. Genera transparencia. No se produce al final situaciones de monopolio donde alguien está controlando un precio porque ese precio se está poniendo por un grupo de agentes, pero justamente en el sitio de al lado tiene otro precio. Entonces, este tema yo creo que es muy interesante. Es una transparencia para lo que sería el nuevo derecho del ciudadano digital. Es que, vamos a ver, yo creo que estamos cambiando un poco el paradigma. O sea, antes estábamos en unos planteamientos en los que estas tecnologías no permitían este tipo de cosas. En este momento estábamos hablando de los derechos del ciudadano digital. El ciudadano digital tiene que empezar a exigir a la Administración que es un derecho el poder conocer una serie de información que tiene que ser transparente y que además tiene la obligación de conocer. Yo creo que este tema hay que ejercerlo y hay que pasar a ser ciudadanos digitales, pasar del mundo analógico al digital. Y creo que hay una falta de cultura, muchas veces de potencialidad del propio ciudadano que no es consciente las capacidades que podría tener si de esta forma se juntara y hiciera una presión adecuada, ¿no? ¿Alguna otra respuesta? Bueno, ahí tú nos lanzas el desafío de decir, oye, si realmente, en el fondo dice, oye, los ciudadanos van a vivir mejor con el Open Data. Es un poco un resumen así muy, muy simplificado. Pues, hombre, con el Open Data de hoy yo creo que no. Y digo que no, ¿por qué? Porque hay muy pocos datos y además cuesta mucho conseguirlos. Hay datos que las empresas del sector infomediario extraen y sacan valor, pero para el ciudadano de la calle, por ejemplo, pues hasta hace poco, no sé si lo ha cambiado, la DGT, las imágenes de la DGT no se podían reutilizar. Es decir, no podías tener acceso, no podías crearte una aplicación para ver si el tráfico iba bien. Entonces, yo creo que hay una carencia de datos que hoy, que no es que no haya el impacto, es que estamos muy lejos, como órdenes de magnitud, de donde queremos estar. Yo quería aquí sacar a colación un site que es Tu Derecho a Saber, que son preguntas de los ciudadanos de datos que quiere de la Administración. Esto todavía, como no tenemos ley de transparencia, pues no tiene un argumento legal, es simplemente una petición formal. Y luego yo creo que deberíamos de hablar de otro tema, y es que cuando la Administración y el sector privado, porque aquí hablamos mucho de transparencia o de publicación de datos públicos, pero el sector privado también tiene que publicar. ¿Me explico? Mucha parte de la crisis que tenemos ahora es por una falta de transparencia. Bueno, quería decir que las aplicaciones que compre la Administración las debería ya comprar con el pack para publicar los datos. Ya que estamos, vas a hacer un nuevo sistema o reformar uno existente, ponle esta característica. Yo creo que debería ser, no sé, porque no me atrevo a firmarlo en el ámbito legal, pero debería ser como un requerimiento. Tiene que ser abierta, tengo que tener acceso a la propiedad intelectual y además debe publicar los datos del proceso de acuerdo a los estándares de privacidad que se le impongan. Sí, me llamo Vicente Ignacio Pérez Herrero, vengo de la Diputación de Valencia, me dedico a asesoramiento a municipios, ayuntamientos. Dos cosas. Una, yo creo que falta una inversión muy seria todavía y hay que ponerse en la administración electrónica, ni siquiera la digital es decimonónica. El otro día, por casualidad, en un enlace de Twitter, cogí el estado de ejecución en línea del presupuesto de los Estados Unidos. Iba corriendo las cifras en vivo. Había otra experiencia también con los aeropuertos de Brasil. Es imposible que ningún ayuntamiento de España que yo conozca en las aplicaciones que se aplican que pueda volcar el estado de ejecución en línea. La administración electrónica requiere inversión. Al hilo de la mesa que es esta, que es del valor económico, también se echa de menos que la iniciativa privada esté esperando los datos y se los tratemos y se los demos, valga o permítanme la frivolidad,
y echemos de menos que una editorial o que alguien premia a los alumnos que me han destacado dentro de... Y entonces pide esos datos para hacer una promoción, hace negocio e incluso financia la posibilidad de que esos datos estén utilizables para estimular, pues en este caso estoy hablando de un valor social que sería la educación o el deportivo o cualquier otro. O sea, tampoco el sector privado está tratando de hacer negocio, pero tampoco se le ve que esté entrando en la participación que prevé la nueva normativa de contratación. Y nosotros, yo creo que la dificultad, y se lo pregunto a la mesa, es que no somos todavía administración electrónica. Es que no hay todavía sedes electrónicas donde publicar electrónicamente los datos que luego ya se podrían tratar. Ahí hace falta una inversión importante, aunque estemos en una situación económica dificultosa, y un esfuerzo importante para luego rentabilizarse mucho más. Es mi opinión y mi pregunta. A mí me gustaría comentar que, hilándolo también con la primera pregunta, realmente en la Administración hay mucha información que se puede abrir y una requiere esfuerzo si tiene una utilidad y otra requiere mucho menos esfuerzo si tiene otra utilidad que en algunos casos es mucho mayor. De ahí que desde el sector privado lo que proponemos es, junto con la Administración, el tratar de trasladarle nuestras prioridades en cuanto a qué datos están ya disponibles y estructurados en base de datos y es de fácil apertura, incluso tanto a nivel de datos como a nivel de servicios, y se pueda de alguna manera priorizar ese plan que se habló en la primera pregunta, porque efectivamente con toda la información que hay, el empezar por información que no está estructurada y que cuesta bastante estructurarla para servirla, pues no sería lo más lógico. Cuando además hay información que sí que está estructurada en base de datos y que se pudiera abrir y que generaría un beneficio para los servicios que nosotros prestamos y que realmente pues casi se desconoce que existen esas posibilidades. Con lo cual, insistir en que desde el sector infomediario nos ponemos a disposición de la Administración para marcar las prioridades de ese plan de apertura, porque, insistimos, hay grandes bases de datos que generarían pues unos servicios muy interesantes en términos de gestión de riesgo y de prospección de mercado, que de abrirse pues podrían generar unos servicios importantes y un crecimiento de las empresas que formamos el sector infomediario. Si tenemos una pregunta. Sí, muchas gracias. Miguel Subirax. Vamos a ver, agradezco a Carlos de la Fuente, el moderador, que nos haya refocalizado al ámbito social. Y entiendo que dentro del ámbito social que se está en estos momentos tratando, hay uno que prácticamente todos los miembros de la mesa han resaltado directa o indirectamente, que es la generación de ocupación. Me he quedado con unos datos de Pedro Martín con respecto al volumen de facturación en una horquilla entre 350 y 500 millones de euros para digamos, un marco laboral situado en unas 4.000 personas, 4.000 empleos. Si fuera posible, comentar un poco las perspectivas en este sentido como generación futura de ocupación a raíz de la prospección de estas cifras de negocio y también del impacto de estas cifras de negocio en la creación o generación de un puesto de trabajo más. Muchas gracias. Bueno, realmente es una pregunta muy difícil. No disponemos de bola de cristal, evidentemente. En el estudio que dispondrán ustedes la semana que viene, hay una batería de preguntas que se le han efectuado a las empresas estrictamente entendidas del sector infomediario y preguntas, por ejemplo, que recuerde sobre ¿están observando ustedes que crecen, están estancados o decrecen? Pues es curioso porque las respuestas se reparten prácticamente por un tercio por igual, ¿no? Este es el resultado. Tal vez un tanto influenciados por un poco pesimismo por la crisis, por poner un caso, ¿no? ¿Qué más preguntas les podemos hacer? Pues efectivamente, si ustedes atisban signos de crecimiento, ocurre lo mismo. Prácticamente estamos a respuestas de un tercio. Pienso que sí, que definitivamente que sí, me voy a quedar igual o incluso voy a ir para abajo. Esta sería la única respuesta, digamos, concreta o sintética que le podría aportar ahora. Pero repito, en el estudio hay toda una batería de preguntas que se le hacen a estas empresas del sector infomediario y ahí tendrán las respuestas. Sí, como decía mis palabras al principio,
hemos encargado un estudio que estamos ahora elaborando sobre la economía digital, que esperamos tener a la vuelta del verano con Price. Entonces, uno de los primeros temas que hemos visto ahora al analizar la economía digital es que se nos esconde muchísimo de las actuaciones que existen de forma directa e indirecta, y sobre todo en puestos de trabajo también indirectos, inducidos, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que hay esto es como un gran iceberg, donde hay una parte que está sumergida y otra parte que está arriba. Primero hay que hacerlo que vaya subiendo, para de esa forma va a entrar mucho más y va a consolidarse más. Lo primero que creemos es que hay una oportunidad espectacular para España y creo que estamos perdiendo un poco la posición. En otros países han tomado y tienen muy claro, entre otras cosas porque hablan de inteligencia económica y saben que detrás de esto hay muchísimos puestos de trabajo, muchísimas oportunidades, porque además de la experiencia que se saque en este tipo de soluciones son experiencias transportables y además virtualmente. Es decir, no hace falta irse a Canadá para venderlas, las puedes vender desde Madrid o desde Barcelona o lo puedes vender desde Sevilla. Entonces, hay unas oportunidades enormes y, por lo tanto, no solamente es la inversión. Antes se hablaba aquí el famoso tema siempre de la inversión. No sé, siempre estamos hablando de la inversión, bueno, que sí, puede ser elevada, pero es que lo que se puede ganar en eficacia, en eficiencia, en industria, en bien reorientado, yo creo que ampliamente, y los puestos de trabajo nuevos que se van a crear, con perfiles además que en este momento no existen, y además que muchas veces la propia, y eso lo hemos visto hace poco en unas semanas que hemos hecho de perfiles profesionales, la formación que se está dando reglada no está generando esos puestos de trabajo. Hay unas oportunidades ahí muy, muy interesantes, y yo quiero llamar la atención que por lo menos nosotros vamos a emerger. Y creemos que podemos estar hablando de 5 veces más. Estamos hablando de 10.000 millones, pues yo creo que podemos estar hablando de 50.000 millones si analizamos cómo este sector está entrando y penetrando en otros sectores que están haciendo uso de esas tecnologías y no son conscientes que eso ya está funcionando. Les pongo un ejemplo. Zara, en este momento, ha puesto las tiendas digitales. Zara realmente, ese componente que ha abierto de tienda digital, con un concepto diferencial, está apoyando y aportando valor a su negocio tradicional. Entonces, ¿eso qué es? Eso es economía digital, claramente. Se llamará Zara, pero es economía digital. Nosotros lo tenemos clarísimo y queremos, de alguna forma, ponerlo de relevancia. Perdón, a mí me gustaría aportar una serie de datos de las empresas infomediarias que formamos parte de la cifra que ha comentado Pedro Martín. Nosotros facturamos alrededor de unos 200 millones, de euros. Como datos destacados, la empresa mayor de nuestro sector en 20 años ya ha generado 600 empleos y sigue en perspectiva creciente. La siguiente que le sigue ha generado 200 empleos en 15 años y la siguiente ha generado 100 empleos en solamente 6 años. Son empleos además de alta cualificación, alto nivel tecnológico y con un grado de conocimiento estadístico e innovador bastante alto, con lo cual, en respuesta a su pregunta si se está generando empleo, la respuesta es que sí, y se está generando sin una reutilización totalmente abierta. Y en respuesta a su pregunta de si se generará mayor empleo en el futuro, la respuesta es que en base a que la reutilización tenga una aplicación real en los términos que venimos comentando, pues el nivel de empleo y de negocio que se puede generar puede ser muchísimo mayor desde nuestra perspectiva. Buenos días. Perdona, Carlos, es que quería un poco rebobinar unos minutos hacia atrás en el coloquio. Me dio la impresión de que cuando estábamos hablando de infomediario, a través del concepto de Open Data nos íbamos al de Open Government de alguna manera, ¿no? Y ley de transparencia. Yo creo que hay que distinguir muy claramente las fronteras de lo que es uno y es otro. En el Real Decreto, en el 1495 de 2011, se dice exactamente lo que se entiende por información infomediaria. La ley de transparencia está en proceso de desarrollo, como todos sabemos. Yo lo único de decir, y como ha sido aludida también el tema de las administraciones, si ponen o no ponen o qué ponen como información reutilizable, desde el observatorio es una información que les anticipo. Estamos analizando y estudiando, por un lado, lo que sería la oferta de gobierno abierto de las administraciones públicas españolas. Tenemos un estudio concluido que publicaremos en breve, que va a ser muy enriquecedor, con modelo ficha de multitud de ejercicios de transparencia de administraciones españolas. Y también estamos, desde el lado de los ciudadanos,
ya en el puro ejercicio de lo que sería la ley de transparencia, la participación y colaboración ciudadana. Creo que se refería al secretario de Estado Beteta esta mañana de alguna manera en el acto de apertura. Y lo que a mí ahora en este momento se me escapa, y lo dejo ahí, es si todo este flujo de información que va a forzar la ley de transparencia a las administraciones en ese ejercicio de poner datos a disposición de la ciudadanía, lo que va a ser, y en función del Real Decreto del 14 de 95, lo que va a ser, digamos, información infomediaria o no. Esto el tiempo nos lo va a decir, pero yo creo que apuntaría a seguirlo muy de cerca y probablemente vosotros desde la asociación es un tema que estéis analizando. Buenos días. Pregunta. Sí. Soy Miguel Sala, de la Asociación Valenciana Gobenobert. Y bueno, al hilo de lo que comentaba Carlos Fuente del valor social de los datos abiertos, creo que en la mesa hubiera estado bien que hubiera algún periodista, porque no se ha tratado el valor del periodismo de datos y creo que como servicio a la sociedad es importante. Entonces quería saber un poco la opinión de los ponentes de la situación española en periodismo de datos. Como dicen por ahí, me alegro que me hagas esta pregunta. Uno de las canteras de empleo que se prevé es el periodismo de datos. O sea, la profesión, vamos a decir, tradicional del periodista como tratador de información textual, pues sabéis la crisis que está sufriendo. Sin embargo, la profesión como trazador, o sea, visualizador de datos y encontrar las historias que están ocultas dentro de los datos es una de las canteras. Yo estoy metido en algunos grupos de este tipo de cosas y lo que nos pasa es que estamos a 2 años más o menos de Estados Unidos. En Estados Unidos nos contaba Alberto Cairo que el New York Times tiene 30 personas en el departamento, vamos a llamarle, de visualización y periodismo de datos. Aquí esto, pues tú lo cuentas y, bueno, pues es una entelequia. ¿Por qué es así? Porque este tipo de medios tiene muy claro que la edición digital de sus periódicos tiene que ser diferencial. Cosas que no puedes hacer en papel, porque no pueden ser interactivas, en la edición digital sí. Entonces, la situación, de momento, es una situación pues como los datos, nos faltan muchísimos datos y, por tanto, no hay un sector activo, pero yo le auguro un muy buen futuro respecto a media en esta crisis. O sea, mucho mejor que la media. Yo solo te diría, como comentario, que dentro de la CMT el que más me ayudó, básicamente el que empezó entre comillas, a dar el coñazo en el tema de Open Data, fue el periodista, el jefe de prensa. Por lo tanto, desde el punto de vista del periodismo, dentro de la CMT, y él está muy relacionado con los periodistas del sector, pues bueno, es una necesidad y son los primeros que demandan esto. Es decir, que dentro de la fundación de Ametic, de formación, tenemos un plan de formación para gente que está en desempleo y con un compromiso de contratación del 60%. Y uno de los cursos estrella que hemos hecho el año pasado fue de periodismo digital y, lógicamente, con compromiso de contratación. Entonces, el problema es que ese perfil no se da fácilmente en este momento en la enseñanza reglada. Entonces, hay que hacer un curso de adaptación para, de alguna forma, poder tratarlo en la línea que se decía aquí. Muy bien. Hola. Sí, un comentario respecto, me ha ido muy bien una de las penúltimas de rebobinar un poco. Para mí, yo soy Asar Murias de Bismarck, somos una de las empresas que hemos colaborado en lo de Open Data Barcelona. Y bueno, nuestra visión un poco es que lo de la transparencia y lo de Open Data está muy ligado. O sea, Open Data es el medio para mostrar la transparencia. Entonces, alguien por ahí abajo, que ahora no recuerdo su nombre, ha hecho el comentario de la opacidad, ¿no? O sea, el iceberg que vemos solo a la punta y en realidad se ponían un poco excusas tecnológicas. Hoy en día no hay excusas tecnológicas porque en la nube, por ejemplo, hay soluciones para dar este servicio de una forma muy buena, bonita y barata, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que tenemos que salir de este entorno tan protectivo, tan
que nos da miedo y tal, y mostrar tal cual, ¿no? Un poco el ejemplo de los norteamericanos. No sé, yo recuerdo haber visto unos datasets de bibliotecas donde salía el sueldo de todo el mundo que trabajaba allí, por ejemplo, y no pasa nada. Como alguien decía antes, no pasa nada. Nada más. Muy bien, ya creo que hemos cumplido un poco el tiempo. El tema, desde luego, queda para mucho. Nos daba oportunidad para seguir comentando cosas. Se nos quedó ahí un poco en tintero, quizá comentar un poco más el de la coordinación, que es un tema clave en todos los procesos de apertura de datos, y que realmente pues tendamos a esa normalización. A nivel nacional, lo bueno es que estamos, digamos, en un buen momento en cuanto a que hay un montón de iniciativas, hay en torno a 15 iniciativas a nivel municipal, regional, e incluso contando con el catálogo nacional, donde se empieza un poco a tener esa conciencia de la necesidad de normalización, de organizarnos, de que todos rememos un poco en la misma dirección y que le pongamos un poco de sentido común a todo lo que estamos haciendo en los procesos de apertura de datos, normalizando, apuntando coherencia, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí estamos trabajando. Yo creo que es otro punto de los temas claves de esta cuestión. Y nada más, agradecer a los ponentes sus magníficas exposiciones y el debate tan interesante que acabamos de tener. Y creo que, bueno, pues según indica el programa, pues ahora mismo tenemos una pausa café de una media hora. Y muchas gracias por su atención. Gracias a todos.